¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a esta segunda cápsula de la materia de estadística y en ella vamos a abarcar en primera instancia lo que son las instituciones, fuentes y documentos de información estadística. Y bueno, para ello vamos a ir abordando los diferentes o las diferentes organizaciones que existen. Las organizaciones están distribuidas a nivel internacional y a nivel nacional. Hay diferentes instituciones que desempeñan un papel crucial en la producción de lo que son los datos estadísticos y de opinión pública. Bueno, dentro de los organismos internacionales nos encontramos con las Naciones Unidas, propiamente a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que se encargan de recopilar datos a nivel mundial sobre una gama amplia de temas sociales y económicos. Por el otro lado, tenemos otra institución que es el Banco Mundial, el cual nos proporciona datos y análisis sobre el desarrollo económico, sobre la pobreza y la desigualdad. Y tenemos además lo que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que nos ofrece datos comparativos sobre los países miembros en materia de economía, sociedad y medio ambiente. Dentro de las instituciones nacionales nos encontramos en nuestro país específicamente con el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, que es el organismo encargado de generar, analizar y difundir la información estadística de nuestro país. Además, existe una serie de centros de investigación como el EU Research Center, que realiza encuestas a través de la escala sobre temas de actualidad, actitudes políticas y valores sociales. Y tenemos el Gallup, que es una de las empresas de investigación de mercados más antigua del mundo, conocida por las encuestas de opinión pública. Y bueno, dentro de las fuentes de información que podemos encontrar en estas dependencias, tenemos propiamente lo que son las bases de datos, los informes y las publicaciones que realizan de manera trimestral, semestral, anual, dependiendo de la instancia. También tenemos lo que son las encuestas de opinión pública y, por supuesto, para el caso del INEGI y algunos institutos específicos, pues realizan censos de manera periódica. ¿Cuáles son los documentos relevantes que se producen a partir de estas instituciones? Bueno, están los artículos científicos, están lo que son los informes técnicos, los cuadernos estadísticos y, por supuesto, la visualización de datos a través de los diferentes gráficos y mapas que producen. Y bueno, los temas más importantes que tratan estas instituciones es propiamente en la parte de demografía se encuentra la parte de población, estructura, tanto por edad como sexo, así como las migraciones. Tenemos en la parte económica lo que es el Producto Interno Bruto, lo que es el empleo, la inflación y la pobreza. Y por la parte de la sociedad, pues tenemos lo que es educación, salud, vivienda y seguridad pública, entre otros ámbitos importantes. Y bueno, pues eso sería básicamente lo que nos corresponde a este tema. Y bueno, los siguientes son propiamente ya lo que son conceptos estadísticos y lo que es los parámetros cuantitativos y cualitativos de esta materia. De entrada, recordamos que la estadística es la ciencia que se encarga de recolectar, organizar, analizar e interpretar todos los datos con el fin de sacar conclusiones y que nos permite tomar decisiones basadas en las evidencias. Tenemos de entrada los primeros conceptos, lo que es la población, que es el conjunto completo de elementos que se desea estudiar. Es decir, es el total de las personas en las cuales se va a realizar el estudio. Tenemos el siguiente concepto que es muestra y esto se refiere propiamente al subconjunto de personas o al subconjunto representativo de la población, es decir, a una parte de esa población que a través de ella se puede hacer una inferencia. Tenemos lo que es la variable, como ya lo habíamos explicado en nuestra cápsula anterior, que es una característica que mide o que observa a cada elemento de la población o muestra. Tenemos el dato, que es el valor específico que va a tomar la variable para un elemento en particular. Y bueno, como lo habíamos visto en la sesión anterior, tenemos dos tipos de variables, las variables cualitativas y las variables cuantitativas, que a su vez se subdividen, por un lado, en lo que son, como lo habíamos mencionado en la sesión anterior,
la variable cuantitativa se subdivide en variable continua y en variable discreta, mientras que la cualitativa puede tomar la parte o el valor nominal o el valor ordinal. Y bueno, esas son parte de los conceptos que forman parte básica de lo que es la estadística. Bueno, tenemos lo que son los parámetros estadísticos por otro lado, que son los encargados de describir las características de la población. Tenemos para empezar los parámetros para las variables cualitativas y dentro de ellos se encuentran principalmente lo que es la frecuencia, que es el número de veces que aparece una categoría. Tenemos lo que es la proporción, que es la relación entre la frecuencia de una categoría y el tamaño de la población. Y tenemos también lo que es la moda, que es el valor que aparece con mayor frecuencia. Y bueno, para las variables cuantitativas, bueno, ahí tenemos lo que son las medidas de tendencia central, que es lo que vamos a visualizar el día de hoy a detalle, y las medidas de dispersión que estaremos trabajando en la próxima sesión. Las medidas de tendencia central, que es la media no es otra cosa que el promedio aritmético, la mediana, que es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados, y la moda, que es el valor que aparece con mayor frecuencia. Tenemos, como les decía también, lo que son las medidas de dispersión, entre las que se encuentra el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, la varianza, que es la media de las desviaciones al cuadrado respecto a la media, y la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Y bueno, pues con esto prácticamente estaríamos concluyendo la parte teórica de este apartado, de esta segunda cápsula. Y bueno, vamos a trabajar propiamente con lo que nos corresponde a lo que es, vamos a decirlo así, la parte práctica. Vamos a hablar de lo que son las medidas de tendencia central. Vamos a iniciar con lo que es la moda. La moda, como les había comentado, es el valor que se repite la mayor cantidad de veces dentro de una serie de datos. Bueno, hay varias situaciones que pueden suceder dentro de una serie de datos. Podemos tener una serie de datos en las cuales no se repite ningún valor. En este caso se dice que esa serie de datos o esos datos en específico es amodal, es decir, no existe la moda como tal en esos datos. Por otro lado, podemos tener una serie de datos donde dos valores se repiten con con la misma cantidad de veces, la misma frecuencia de veces con respecto a el resto de los datos, y entonces podemos hablar de que se trata de una serie de datos que es bimodal. Y podemos tener también la situación en la cual se repiten varios datos, es decir, hablamos de más de 3 datos, los cuales tienen la misma proporción, la misma representatividad, y en ese caso se dice que estamos hablando de un caso multimodal porque se repite el mismo número de veces diferentes datos. Entonces, esa sería básicamente la forma en la que estaríamos encontrando la moda y las diferentes situaciones que se pueden presentar para los diferentes gráficos y los diferentes problemas que nos podemos encontrar a lo largo del camino. Tenemos por otro lado lo que es la media aritmética. La media aritmética es, su símbolo es una X con una raya superior, y esto es igual a la suma de todos los valores dividido entre el total de valores. Entonces aquí es muy importante que debemos conocer el total de los valores, y una vez que tenemos toda esa serie de valores es ir sumando cada uno de los valores y dividirlo entre la cantidad de elementos que existen, y eso nos daría el valor de lo que sería o lo que es la media aritmética. Y bueno, tenemos lo que es la mediana. La mediana es el valor central, es una medida de posición y se refiere precisamente a que se encuentra en el centro de nuestra serie de datos. Para encontrar la mediana también vamos a tener una serie de situaciones. Podemos tener en primera instancia una serie de números los cuales son en pares. Entonces el valor central nos va a dar exactamente la posición de la mediana. Podemos tener por otro lado dos valores en el centro,
pero que tienen, vaya la situación, el mismo valor, es decir, en el centro nos encontramos con dos números 6 y entonces para este caso la mediana sería el 6 en ambos casos porque pues tienen básicamente el mismo valor. Y tenemos una tercera situación en la cual los valores centrales son diferentes, es decir, es un número par, hablamos de 6 números y dos valores en el centro, que podría ser, por ejemplo, 5 y 6. Y bueno, entonces, en ese caso, lo que se hace es para obtener la mediana, sería sumar el 5 más el 6 y dividirlo entre 2 y de esa manera estaríamos obteniendo una mediana de 5.5. Y bueno, pues para entender esto un poquito de manera más clara, vamos a realizar un breve ejemplo con números sencillos para que sea entendido lo que hemos dicho en este apartado. Partimos de que tenemos esta serie de números aleatorios, tenemos un 5, un 3, un 5, un 4, un 6, un 2 y un 5 y vamos a buscar lo que son estas medidas de tendencia central. ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer? A partir de esta serie de números, lo primero con lo que iniciamos es ordenar toda esta información y de esta manera vamos a tener 2, 3, 4, 5, 5, 5 y 6. Estos serían nuestros valores que tenemos de nuestra información original, pero que ya hemos ordenado. Entonces, como podemos ver, de entrada, el valor que más se repite, pues es el número 5. Lo podemos detectar a simple vista, no hay más que hacer. Entonces, únicamente ubicamos ese valor y bueno, pues para este caso, nuestra moda en esta serie de datos específicamente es el 5. Lo que sigue es buscar lo que sería nuestra media. Para este caso específico, lo que vamos a hacer es a cada uno de los valores los vamos a ir sumando con el valor adyacente. En este caso sería el 2 más el 3 más el 4 más el 5 más otro 5 más otro 5 más el 6. Contamos nuestros datos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces todos estos números los vamos a dividir entre el total de datos, que en este caso son 7, y hacemos lo propio. Hacemos la suma. Primero sería 2 más 3, 5, más 4, 9, 9 más 5, 14, más 5 serían 19, más 5, 24, más 6 sería 30. Todo esto sería dividido 30 entre 7. Y bueno, nos va a dar un resultado de 4.28. Entonces, para esta serie de valores, nuestra media va a ser de 4.28. El siguiente proceso es encontrar la mediana. Y bueno, aquí podemos partir de algo muy simple. Tenemos nuestra serie de datos ya ordenada. Y bueno, como es una serie de datos pequeño, podemos hacerlo de dos maneras. Uno, dividimos el total de datos entre 2 y bueno, 7 entre 2 da 3.5, buscamos el 3, 1, 2, 3 y inmediatamente después tenemos el valor de nuestra mediana, que en este caso es 5, o la manera visual, como lo vemos acá, que es a partir de nuestros datos ordenados, tachamos nuestro valor a la derecha, que sería el 6, luego nuestro valor a la izquierda, que sería el 2, así sucesivamente hasta llegar al valor central, que nuevamente sería el 5. Entonces, son dos maneras de encontrar lo que es la mediana, pero obviamente es más práctico hacer una operación porque pues cuando tenemos una cantidad de números grandes, pues obviamente eso sería más sencillo. Bueno, pues entonces para esta serie de datos, como nos hemos dado cuenta, nuestra moda es 5, dado que es el número que más se repite en esta serie de datos. Nuestra media es 4.28, ya que hicimos la suma de todos los datos y dividimos entre la cantidad de datos, en este caso son 7, y nuestra mediana es 5, ya que una vez ordenada esta información, el valor central se encuentra justamente el número 5. Bien, pues con esto estamos concluyendo esta segunda cápsula. Esperamos que los ejemplos aquí descritos hayan sido claros y lo más importante, te sirvan para realizar tus ejercicios. Hasta pronto y como siempre, te deseamos mucho éxito.